placer estar aquí. Pues vamos a hacerlo interactivo y dialogando. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es un pirata, ¿qué viene a su mente? Tesoro. Un ladrón del mar. Un ladrón del mar. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Ajá, pirata con sí, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Un pillo buena gente. ¿Cómo pego una Pillo buena gente, depende del lado que tú estés. Un comerciante. Es un comerciante. Un comerciante que se autoemplea. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? un paso? Bueno, eso es el estereotipo tipo Hollywood pero un corsario o un pirata podía vestir con la ropa hasta más elegante que un cualquiera, ¿verdad? Porque el jefe era extremadamente rico. Todos los marinos utilizaban pantalla. No importa su rango social, y es porque ellos llevaban suficiente aquí para poder pagar el entierro. Como eso no se lo podían quitar, pues tú estabas en una misión o en un asalto y te morías con la pantalla que tú llevabas, que si usted mira, por ejemplo, el George Clifford, que atacó San Juan, que era corsario inglés, usaba una pantalla de madreperla inmensa renacentista, y era porque si moría, había un pacto de honor en los hombres de guerra de pagar tu entierro con la pantalla. Eso es una cuestión curiosísima que pues la descubrí hace unos años. Ok, pero ese típico pirata con el parche y la pata de palo, pues sí se puede dar el hombre de mar con pata de palo, pero no es que todos fueran de pata de palo ni nada por el estilo, sino que es un efecto Hollywood. Igual que la bandera pirata es una bandera que cada cual tenía porque eran sus empresarios. Y cuando tú estás haciendo un acto de piratería, estás haciendo un acto personal. Si usas la bandera de tu país, estás haciendo una intervención de tu país. Por lo tanto, una bandera pirata no necesariamente es la bandera de la peste. La bandera de la peste, la que aparece mucho en las películas, esa es la bandera que le ponían a un barco cuando estaba en cuarentena. Cuando un barco llevaba una epidemia, que lo ponían en cuarentena, ese barco sacaba la bandera de peligro, que es la misma que se usa cuando un bote de medicina tiene peligro de muerte, ¿verdad? Y ese era el símbolo de muerte, claro. En ambos lados del Atlántico sabían, según hoy día, si usted es militar sabe que un barco es ruso, o que es chino, o que un avión es ruso o chino por el casco. Pues en aquella época también sabían la manufactura del barco y el tipo de vela que llevaba y todo esto, pues de dónde era que venía esa gente. Claro, entre los piratas y los corsarios se robaban los barcos y era bien normal que, por ejemplo, un corsario puertorriqueño como Miguel Enrique tuviese barcos ingleses. Él tuvo más de 500 intervenciones en el Caribe con barcos ingleses. Pues vamos al siglo XVI, que es el comienzo de todo esto. En el siglo XVI, pues España llega a América y Portugal llega a América. En el Estado de Derecho, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, Alejandro VI divide el mundo entre portugueses y españoles. Luego los portugueses y los españoles, esa línea que había trazado el Papa, la rodean 200 leguas, 300 leguas de las Islas Azores, le toca a España. Por eso es que Brasil, la punta más oriental de América, Brasil le toca a Portugal. Y África le toca a Portugal. Y esa línea imaginaria, pues todo lo que hubiese hacia el oeste era para España y hacia la derecha era para Portugal. Claro, en un comienzo, pues, eran viajes de exploración. Los primeros 30, 40 años, pues básicamente los que viajaron fueron españoles o portugueses o italianos o franceses, pero auspiciados por las coronas española o portuguesa. Posterior a esto, los demás poderes europeos van a querer participar de la riqueza que ven que llega de América. ¿Qué riqueza llegaba de América? Vamos a ver. El oro, sí, el oro llegaba de América, pero por ejemplo hay un producto que se usa todavía, que se convirtió adictivo en Europa,
Chocolate es uno. Jengibre El jengibre sí, pero ese era de China y acá se Y daba acá muy bien, se da. sí, pero todavía. Al principio, pues, que se llevaba de América, pájaros exóticos. Sí, eso ya mismito, ya mismito llegamos. En un comienzo, pues, que atrae mucho a Europa el carey. Hay muebles de carey, bastones de carey, abanicos de mujer de carey, peinetas de mujer de carey. Hay el hueso de algunos animales como el manatí. La grasa de foca, con postura de la en Puerto Rico había focas y fueron exterminadas porque la grasa la usaban para los finqueros. Y la foca caribeña se extinguió. perlas también. La perla era bien abundante en la isla Margarita en Venezuela. Pero la isla Margarita, curiosamente, aunque es parte de Venezuela hoy día, en el siglo XVI era parte de la parroquia de San Germán. Y el cura de San Germán, por las corrientes, era más fácil que fuera a la isla Margarita que un cura de tierra firme. Entonces, la isla Margarita, los barcos de perlas atracaban en Puerto Rico. Que ahorita les voy a contar de uno de ellos, que fue cuando nos atracó Sir Francis Drake, que el barco estaba dañado en San Juan con el cargamento de perlas. ¿Ok? Entonces, son productos extremadamente exóticos que en Europa querían. Había mercado para ellos y el mar era la forma de comerciar, usted no tenía otra forma, o paloma mensajera o barco, no había otra forma de comunicación. Pues al Caribe empiezan a llegar aventureros franceses. El español es bien grande, al igual que el portugués. Ni España ni Portugal daban abasto para tener guardacosta y vigilar toda la frontera. Por lo tanto, nosotros, para poder vender la sal que se produce aquí, teníamos que tener contacto con esa gente. Y podían llegar en una ocasión a hacer negocio y en otra a saltar. Porque era la vida del Caribe. O podían asaltar por Arecibo e ir a llegar al barco a Guara. Y no le podías decir que no, porque había unas leyes de auxilio. Y si un barco tiene el timón roto y está pasando por tu puerto, aunque sea de un país enemigo, si no estás en guerra, ¿verdad? Si estás en guerra, estás chavado. Puede pasar en auxilio y tomar refugio y repararse. Entonces, los franceses, estos bucaneros, se establecieron en la isla de la Torre. Hizo España, para que no comerciaran con los franceses, despobló el oeste de la isla española. Por eso es que los franceses poco a poco van a ir ocupando lo que hoy día es Haití, porque evitando el comercio, los españoles cometieron el error de despoblar y los franceses entonces van a suplantar población. Entonces, acá en Puerto Rico, después que se agota el oro, ya para los 1540, 40 y pico, están dejando de llegar los barcos legales. Por lo tanto, Puerto Rico produce azúcar, Puerto Rico produce jengibre, como dice el amigo, Puerto Rico produce sal y necesita ¿qué? Mercado. Claro, si tú tienes unos montes así de sal y tienes 5.000 o 10.000 habitantes en Puerto Rico, ¿te los vas a poder consumir? Pues entonces esos países europeos, sobre todo los del norte, que son de lugares fríos, necesitan la sal para conservar la carne, para conservar todo lo que nosotros hoy día conservamos en la nevera, envasado o congelado. Antes la forma de conservarlo era con sal. Por lo tanto, la sal era un recurso preciadísimo y estos señores pues venían acá al Caribe, hacían comercio y en algunas ocasiones hacían comercio y en otros si no, pues llegaban, hacían comercio y al otro día venían y atacaban y se asaltaban. El puerto más concurrido del área oeste es el de La Aguada. Aquí teníamos el Puerto Real, pero había unas redes comerciales que se movían entre Aguada y Puerto Real y llegaban hasta aquí para vender nuestros productos. La riqueza también ganadera de Puerto Rico. Uno de los corsarios que atracó a San Juan, Sir Francis Drake, comenta que en Aguada él detuvo su barco a gelar después de haber atacado San Juan y que había un solo comerciante con 100.000 pieles de vaca para vender. ¿Usted se imagina el ganado de ese hombre?
que tenía ya 100.000 pieles curadas, imagínense cuántas tenía vivas. Y también el cuero en esa época era un bien súper necesario que hacía las veces que hoy hacemos con mucho sintético, con plástico, con tela de nilón y todo. Antes todo era piel y cuero, ¿verdad? Ok, pues un pirata o un bucanero es un hombre de negocios que hace negocios por su parte. Él está en el Caribe porque es una zona de mucha oportunidad comercial. Tiene sus redes, tiene sus puertos a donde él va y compra, pero si aparece una oportunidad de hacer un negocio y no lo quieren hacer y está bien armado y tiene buena tropa, él lo haces a la mala. ¿Ok? Y el Caribe per se pues va a ser tierra de piratas. Analicemos una cosa. Yo siempre he pensado que si en Puerto Rico la gente pagara el IVU, probablemente el problema comercial de caja de efectivo del gobierno no sería tal como lo hay. Yo calculo que se juega la mitad. Y eso es intrínseco a nuestra genes, porque pues, el comercio legal en la época de España tenía dos impuestos, en el puerto cuando entraba y en el puerto cuando salía. El contrabandista, el pirata, pagaba impuestos. Pues era una forma, ¿verdad?, de hacer tu negocio y hasta mejor, porque no tenías que pagar ese impuesto que era doble, se llamaba almoharifacio, palabra árabe, almoharifacio. ¿Ok? Entonces, pues todo este Caribe se va a llenar después de ingleses. Los ingleses van a tener unos periodos de riña con España bien fuertes por cuestiones religiosas y matrimoniales. Y Inglaterra había pasado una guerra civil bien fuerte que se llamó la Guerra de las Rosas. Después de la Guerra de las Rosas viene la casa Tudor, y el segundo de los Tudor, Enrique VIII, rey de Inglaterra, va entonces como rey a auspiciar corsarios. Un corsario es un pirata auspiciado por un rey, pero él no lleva un carnet que dice soy auspiciado por el rey tal. Pero tenía una patente. Sí, tenía una patente, pero eso era secreto. Era secreto porque si él hubiese llegado, mira, vengo a saltar en nombre del rey de Inglaterra, pues hacían una guerra. El rey de Inglaterra me dijo, aquí tengo su firma y me mandó. Eso era un acuerdo que compartían la ganancia y tenían exención de puerto. Entonces ese señor pues venía atacado a Puerto Rico y atacaba en un barco inglés, y de los que llegaron a atacar a Puerto Rico, el primero que hizo un gran ataque a la capital fue Francis Drake, y venía detrás de un cargamento de perlas que el barco se había dañado y venía de la isla Margarita, se había resguardado en la capital, y al enterarse de que había un barco con perlas en la bahía de San Juan, imagínate cómo se les habían lanzado al pobre hombre, y llegó, y cuando llegó habían escondido el cargamento de la fortaleza y no pudo. Hay un anécdota bien cómico de Sir Francis Drake, y es que en una ocasión en su informe le escribe que se ha robado un barco español y que él no sabe cómo los españoles movían de América a Europa un barco lleno de caquita de cabra, que todos los barriles estaban llenos de caquita de cabra. ¿Qué ustedes piensan que será esa caquita de cabra? Chocolate. Y en inglés no sabía lo que era el chocolate. Entonces él hundió el barco por despecho y hundió una fortuna en chocolate, que el chocolate se vendía muy bien en Europa y era considerado afrodisíaco, por eso que se regala en San Valentín. Y lo vendían los monjes hasta también. Los monjes se lo vendían a las parejas para... qué lindo. Sí, eran los más que hacían. Sí, lo que pasa es que los monjes siempre, la iglesia siempre necesitaba dinero desde que yo tengo memoria. Y los monjes pues hacían a veces de comerciantes. ¿Okay? Entonces, moviéndonos a través del siglo XVI, vemos, primero llegan los franceses con sus bucaneros, son actos de personas aventureras que el rey de Francia tiene mucho poder y sabe que vienen, como es enemigo de España,
pues así hace de la vista larga y los deja que vengan. Y cuando llegan los cargamentos, pues le dan una buena mordida a la Casa Real y la Casa Real se queda tranquilita. Inglaterra es el que va a desarrollar la estructura del corsario, que es con la patente de corso, como nos ha dicho Quino, que es un contrato personalísimo entre el corsario y el rey. Pero no es que lo publican, porque si lo publican y llego yo, me ha mandado el rey para saltar aquí. Entonces hago un acto de guerra. El corsario es una forma de debilitar al enemigo sin hacer una guerra que te cueste unos recursos. Inglaterra en ese momento había pasado una guerra civil y estaba floja económicamente para pelear con España. Muy inteligentemente, pues ellos desarrollaron el sistema de corsario. Y sus corsarios eran almirantes ingleses, porque el mismo Sir Francis Drake que nos tocó a nosotros fue el que defendió Inglaterra cuando los españoles trataban de invadirlo. Cuando usted ve una película de piratas o de corsario, ¿qué usted ve en los arcones? En los baúles, ¿qué usted ve? Monedas de oro. Sí, pero hay otras cosas que se ven. Sí, vamos a ver. A veces no, de la iglesia, cálices, Cálices, platos, collares. Ok, sí, les voy a contar ahora. ¿Por qué sería eso? Les expliqué que había que pagar dinero en el puerto al salir y al entrar. Entonces, cuando usted vea una película de pirata bastante bien hecha, pues va a ver que el baúl tiene dinero, pero lo que hay son vasos, copas, cruces con oro, esmeralda, ropa con hilo de oro y accesorios. Y es que eso no pagaba contribución porque iba como tu mudanza. Como tu mudanza. Cuando tú te regresabas a España, si estabas en América, tus cosas las mandabas a hacer bienes para no tributar. Entonces llevabas el dinero pues para pagar lo mínimo, los gastos y eso, pero los arcones iban llenos de bienes. Por eso en América, pues esa cosa de hacer que luego a principios del siglo XVII el rey Felipe III tiene que prohibir el que mande muebles enteros de México en plata, pues mandaban la cama, la mesa, y entonces pues todo iba. Entonces el Estado movía mucho dinero en caja también, pero era a través del sistema que era muy inteligente. Para recaudar era muy inteligente. Todavía que los gobiernos se inventan para recaudar. Si usted sacaba oro en Puerto Rico o sacaba plata en México, usted no iba con una pepita al negocio a pagar, ¿verdad? Eso no se perfila. Tenía que convertirlo en moneda. Entonces en Puerto Rico, una vez al año en San Germán, 2 veces al año en Caparra, los mineros amonedaban el dinero. El azogue, que es el aditivo que le echaba el gobierno a lo fundido, acuérdense que eso no sale puro, que hay que sacarle para sacarlo de la filtrafa o lo que llamaría el escoria, ¿verdad? Pues hay unos químicos que le llaman el azogue. Pues ese azogue el gobierno lo controlaba, cosa que el gobierno era lo único que podía fundir, y ahí cobraba su porciento, que era una quinta parte, y un 2.5 para la iglesia, porque en España el gobierno controlaba el tiempo. Entonces cogía el gobierno y ya tenía su dinero. Entonces tú, lo que sobraba, pues te tocaba a ti. Pero si tú te montabas en un barco y te lo ibas a llevar, tenías que pagar de nuevo. Pues mucha gente pues se hacían unos platos de oro, le hacían un crucifijo, se hacían accesorios, y cuando llevaban a España ya lo vendían. Porque si lo llevaban en monedas, lo iban perdiendo según pasaban los diferentes puertos en el camino. Entonces, para evitar esos ataques corsarios, piratas y bucaneros, los españoles idearon el sistema de flotas. Las flotas salían en marzo de Sevilla, posteriormente de Cádiz, hacían aguada en las Islas Canarias, luego llegaban a Puerto Rico, lo más seguro a la Guada o a Guadalupe, depende del momento, que había pozo. Y de Puerto Rico entonces aquí se subdividían los que iban para Santo Domingo, los que iban para Cartagena, los que iban para
para México, los que iban para Panamá, que luego cruzaban un camino real y se iban a Perú. Y luego esa misma flota se reunía a partir de septiembre en La Habana, a partir de julio en La Habana, y salían de julio a septiembre, todos juntos de vuelta, rodeados de barcos militares, de vuelta a España. Por eso es que hay tanto y tanto buque de esa época hundido en los cayos de la Florida, porque salían en septiembre. ¿Qué pasa en septiembre? La época de los huracanes. O sea que cuando se iban, Se iban en la época. No, pero cuando le pasaban todo por encima. Sí, cuando se iban, pues entonces te encuentras que. Porque lo que pasa es que en La Habana usted sale y se monta en la corriente del Golfo y lo lleva derechito de Europa. Saludos y un placer estar aquí. Pues vamos a hacerlo interactivo y dialogando. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es un pirata, ¿qué viene a su mente? Tesoro. Un ladrón del mar. Un ladrón del mar. Ok, se llama con pata de palo, pero no es que todos fueran de pata de palo ni nada por el estilo, sino que es un efecto Hollywood. Igual que la bandera pirata. Es una bandera que cada cual tenía porque eran sus empresarios. Y cuando tú estás haciendo un acto de piratería, estás haciendo un acto personal. Si usas la bandera de tu país, estás haciendo una intervención de tu país. Por lo tanto, una bandera pirata no necesariamente es la bandera de la peste. La bandera de la peste, la que aparece mucho en las películas, esa es la bandera que le ponían a un barco cuando estaba en cuarentena. Cuando un barco llevaba una epidemia, que lo ponían en cuarentena, ese barco sacaba la bandera de peligro, que es la misma que se usa cuando... ¿Qué más? Ajá, aquí la conferencia. Sí, ¿qué más? Un pillo buena gente. Un hombre con una... Pillo buena gente, depende del lado que tú estés. Un comerciante. Un comerciante. Un comerciante que se autoemplea. Sí, ¿qué más? Un paso. Bueno, eso es el estereotipo tipo Hollywood pero un corsario o un pirata podía vestir con la ropa hasta más elegante que un cualquiera, ¿verdad? Porque el jefe era extremadamente rico. Todos los marinos utilizaban pantalla. No importa cuando un bote de medicina tiene peligro de muerte, ¿verdad? Y ese era el símbolo de muerte, claro. En ambos lados del Atlántico sabían, según hoy día, si usted es militar sabe que un barco es ruso, o que es chino, o que un avión es ruso o chino por el casco. Pues en aquella época también sabían la manufactura del barco y el tipo de vela que llevaba y todo esto, pues de dónde era que venía esa gente. Claro, entre los piratas y los corsarios se robaban los barcos y era bien normal que rango social, y es porque ellos llevaban suficiente aquí para poder pagar el entierro. Como eso no se lo podían quitar, pues tú estabas en una misión o en un asalto y te morías con la pantalla que tú llevabas, que si usted mira, por ejemplo, el George Clifford, que atacó San Juan, que era corsario inglés, usaba una pantalla de madreperla inmensa renacentista, y era porque si moría había un pacto de honor en los hombres de guerra de pagar tu entierro con la pantalla. Eso es una cuestión curiosísima que pues la descubrí hace unos años. Ok, pero ese típico pirata con el parche y la pata de palo, pues sí se puede dar el hombre de